Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro, su programa todos los domingos a las 7 de la noche en vivo y en directo, son las 7:32, por aquí, por ATV+, por supuesto, su casa. El programa, recuerden, va en directo como en este momento, pero se repite a las 9 de la noche y hay muchas cosas que repasar posiblemente después de que veamos a los invitados de hoy en el programa, porque hay temas de absoluta actualidad. Por supuesto que en la semana han ocurrido muchas cosas en el ámbito político nacional, la libertad inminente de Antauro Mala, que ha puesto nervioso a más de uno, varios cambios, el proceso de investigación que sigue el presidente y sus familiares, las prisiones preventivas, las prisiones preliminares, etcétera, etcétera. Todo de lo cual nosotros no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque no es lo único, ni es lo más importante en realidad para hablar del destino del Perú. Lo que es importante es ver qué cosas pueden hacer que mejoren nuestra vida, cómo podemos asegurar el empleo, cómo podemos potenciar el crecimiento que el mundo exige del Perú y que espera del Perú cuando todos los productos o los más importantes que tiene nuestro país son demandados en el mundo. Primero por el cambio climático, digamos, después por la exigencia de la transición energética, pero también por la guerra ucrania, lamentable pero cierto, y por supuesto también por la pandemia COVID-19. De todo eso vamos a hablar hoy en el programa. Vamos a empezar de inmediato invitando a nuestro primer entrevistado que está en Zoom y que es Carlos Bernal. Carlos, buenas noches, bienvenido al programa. Óscar, buenas noches. Te agradezco la oportunidad para tratar este tema tan importante. Ciertamente todos los avatares políticos hacen que hayan cosas que se disimulen o la población no lo sepa, pero es importantísimo Exacto. opinar al respecto. Bueno, de lo que está comentando Carlos Bernal es justamente esto. Él es el gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú. ¿Qué pasa, amigos televidentes de Tierra Adentro, del Perú y del mundo? El día de mañana se cumplen 6 meses, 180 días de la entrada en vigencia, de lo que va a ser el ingreso, el inicio, digamos, de la vigencia del nuevo reglamento de la ley de tercerización laboral, que más que un reglamento parece una nueva ley de tercerización laboral. Esto toca a todas las industrias, a todas, pero en particular donde somos la estrella y donde lo que mueve la economía peruana es la minería, y de eso vamos a hablar hoy porque el tiempo no nos daría para hablar de todas las industrias, aunque seguramente mencionaremos algo. Entonces, estamos con Carlos Bernal y la primera pregunta, porque faltan escasas horas para que entre en vigencia este nuevo marco legal. La pregunta, Carlos, es ¿cuál es la opinión de ACOMIPE, la institución que usted representa, frente a la inminente puesta en marcha de la ley de tercerización laboral del gobierno de Pedro Castillo el día de mañana? Es lamentable, esto va a traer funestas consecuencias para todas las industrias del país donde se contratan formalmente a los trabajadores. La tercerización, que es una herramienta distinta a la intermediación, emplea formalmente, genera empleo formal. Eso es lo cierto, esa es la realidad, eso es lo concreto. Lamentablemente este decreto va a afectar a muchísimas empresas y a miles de trabajadores que están contratados formalmente. Cuando en el país tenemos una formalidad pequeñísima, queremos seguirla atacando más, lo cual va a provocar que haya mucho más informalidad. Entonces, en el sector minero se va a afectar gravísimamente. Hay registradas en el Ministerio de Energía y Minas más de 2.000 empresas, ¿no? Se estima que por lo menos 80.000 trabajadores perderían automáticamente su puesto de trabajo. ¿Por qué? En las unidades mineras los titulares no van a acoger a todos y ya tenemos casos en la región. Tenemos el caso de México, Ecuador, Bolivia, donde finalmente no se acogió ni siquiera el 20% de todos los trabajadores que estaban siendo empleados. Entonces, esta experiencia, ¿no es cierto?, debió haberse evaluado, debieron haberse hecho los estudios, los análisis técnicos y legales correspondientes. Lamentablemente, esto ha recaído simplemente en una cuestión política e ideológica. Ahora, Por Carlos, pero consiguiente, este día viernes, el viernes, este gobierno, obviamente ante la inminencia de la puesta en vigencia de este nuevo reglamento de la ley de tercerización, ya publicó la tabla de sanciones, ¿no? Y dentro de ellas, por ejemplo, si es que colocan ahí, si es que la empresa que tiene un tercerizado, un empleado a través de una empresa tercerizadora, él prescinde de ella, puede caerle una multa hasta de 52 UIT, o sea, 241.000 soles. O sea, ¿esto tiene sentido? ¿No estaría, según el gobierno, protegiendo a los trabajadores? al contrario,
Ese pretexto de proteger a los trabajadores va en sentido contrario. En realidad, ni los mismos trabajadores se están dando cuenta a través de sus sindicatos, de sus representantes, los sindicatos, lo que los va a afectar. Porque va a ser esto, en realidad, una situación tan grave que los mismos trabajadores que ahora defienden a través de sus sindicatos este decreto supremo van a tener que salir a marchar para recuperar sus empleos, ¿no? Como decía, los trabajadores en tercerización están contratados formalmente y tienen todos sus derechos de ley. Lamentablemente el gobierno, ideologizadamente, ¿no es cierto?, ha puesto en marcha este decreto que atenta directamente, es como una bomba que ha puesto directamente contra las industrias, las empresas, los mismos trabajadores. Entonces, es lamentable que este decreto en el Congreso de la República, que es el otro frente donde también estamos haciendo la lucha, ¿no?, frente a esto, la anterior presidenta de la Comisión de Economía no haya querido sustentar un dictamen que propiciaba la derogatoria de este decreto. Eso es incomprensible, es como estar jugando un campeonato, llegar a la final y no querer jugarla. Eso es lo que ha pasado, ¿no?, con la anterior presidenta de la Comisión de Economía, donde acabada la legislatura, incluso en la Comisión Permanente, hubo la oportunidad de votarse y se ha quedado en cuarto intermedio. Por eso es que nosotros estamos insistiendo para que en esta oportunidad, ya instaladas las nuevas comisiones, el nuevo debate en el Pleno haga que esto se vote y derogue este decreto que en realidad atenta contra todo el empleo, contra toda la masa laboral debidamente contratada. Bueno, esperemos que sus malos augurios no se cumplan, Carlos. Le agradezco mucho, sinceramente, el haber aceptado este contacto con Tierra Adentro y seguiremos conversando seguramente sobre este tema. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Oscar. Bien, ha sido Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros. Ha quedado bastante claro su punto y ahora nos vamos de inmediato. Vamos a seguir con el tema con dos expertos. Nos vamos al comité de crisis de hoy que se titula Peligrosa tercerización laboral minera, con dos expertos. Esto llega gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. ¿Qué tan peligrosa es la tercerización laboral en general y en particular para la minería que, como todos sabemos, mueve la economía peruana? De eso vamos a hablar hoy con dos expertos en esta primera parte del programa, porque como dije al inicio, sí, claro, yo entiendo, mucha gente está detrás de lo de Antauro, pero ¿qué puede pasar con Antauro? Antauro no va a ser presidente mañana, si alguna vez lo fuese. Por favor, hay cosas que tenemos que acometer hoy. Y hoy tocamos los temas importantes en este programa. Están con nosotros Cristian González, el doctor Cristian González, abogado, experto legal minero. Buenas noches, Cristian. Y el abogado también Jorge Luis Cáceres, ex superintendente de SUNAFIL, porque acá vamos a hablar con dos expertos, pero que uno de ellos además ha estado al otro lado del mostrador, o sea que nos va a contar la cosa por dentro. Buenas noches, señores, y bienvenidos. Lanzo de inmediato la primera pregunta para el doctor Cristian González. ¿Cuáles son, digamos, en síntesis, es televisión, los verdaderos riesgos y peligros de eliminar la tercerización laboral minera, específicamente hablando? Gracias, Oscar. En realidad, ya Carlos Bernal lo ha explicado muy claro. En realidad, la eliminación o la incorporación en este nuevo reglamento de un nuevo concepto llamado núcleo de negocio ha hecho peligrar a los contratistas mineros. A los contratistas que tienen una alta especialización y que tienden obviamente a querer la parte estatal de que incorporar a esta gente de inmediato a mérito de las supervisiones dentro de la planilla de la empresa titular minera. Esto es el primer riesgo, pero más allá de eso es de que nos vamos a quedar sin especialistas en el sector minero y esto va a producir que casi 2.000 empresas contratistas mineras, más allá de una interpretación de que la ley los puede estar ayudando y que no los va a tocar por su especialidad, son en realidad el gran foco de esta norma.
atacar el núcleo del negocio, que es la actividad minera, y por ende los contratistas mineros establecidos ya por un régimen general de la ley de minería. Entonces es un grave peligro que comienza el día de mañana, ¿no? Perfecto. Estamos con Jorge Luis Cáceres, ex superintendente de Sunafil. Jorge Luis, la entrada en vigencia de esta ley el día de mañana, uno de los temas que preocupa, y vamos a seguir conversando con ambos, es que no está claro aquello del núcleo del negocio. Y lo dejan un poco en manos, eso es para realmente aterrarse, de los inspectores de Sunafil, que ya de por sí son bastante subjetivos y hay mucha gente que observa sus inspecciones. La pregunta entonces concreta para el ex superintendente de Sunafil, en este caso, luego hablaremos con el abogado, pero digamos el ex superintendente de Sunafil, habiendo estado ahí, encima del caballo. Pregunta concreta, ¿la Sunafil de hoy está capacitada y los supervisores tienen la capacidad técnica, la capacidad logística y tienen la capacitación y el número suficiente para hacer algo como lo que supuestamente obligaría a hacer esta ley? Contamos con el talento, pero no contamos con la competencia, que son dos cosas diferentes. Inspectores muy talentosos, gente que conoce muy bien la parte técnica para decirme cuándo hay acá fraude laboral y cuándo hay un contrato de trabajo, para poder identificar lo que es la tercerización y básicamente el alquiler de personas, que esa es la gran diferencia entre la tercerización y la intermediación. Yo te elimino la tercerización cuando veo que alquilas personas. Esto es lo que se llama núcleo de negocio, es una cosa nueva, que en 4 meses todavía ni siquiera los abogados nos hemos puesto de acuerdo. Te doy una cosa chiquitita nada más. La película original estuvo en México el 2020 y se llamaba Cambio del objeto social. Acá le han creado 3 criterios más, todos discrecionales, percepción, ventas, para que el inspector asuma responsabilidad, porque hace responsabilidad personal, administrativa y hasta penal de equivocarse. Yo creo que me solidarizo con los inspectores. Obviamente los directivos de Sunafil, el ministro de Trabajo, están totalmente equivocados. Están poniendo toda la presión a un funcionario público que tiene naturaleza independiente, protegido por convenios de OIT, de tratar de hacer lo correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señores, acá? La lucha va a ser inspección por inspección y tratar de hacer ver, y eso es el tema acá creo que de fondo, que el concepto de núcleo de negocio, la verdad, tiene que reconstituirse. Si queremos hacer las cosas bien, señores, hacemos una marcha blanca de 6 meses a 1 año para poder entender esta figura. Ahora, sobre esto, Cristian, esto me lleva al tema de la predictibilidad, que es un tema que, según he hablado con varios especialistas, los preocupa sobremanera. ¿Por qué? Porque entonces, si realmente lo que quiere uno al hacer empresa es tener las cosas claras, esto enturbia el panorama laboral. Entonces ya no sabes exactamente a qué tenerte. ¿Cuál es exactamente, para que el público entienda, el peligro de esta falta de predictibilidad que estaría provocando este dispositivo legal? Al no estar claro el concepto de núcleo de negocio, y acabamos de vivirlo, ¿no?, en este pequeño debate, para unos inspectores dirán, bueno, están en sincero ataque o en peligro de muerte las empresas contratistas mineros. Y otros dirán, no, vamos a atacar justo a los que no hacen el núcleo del negocio o las empresas que hacían actividad no especializada. Entonces, esa no claridad genera incertidumbre y esa incertidumbre lleva a esa no predictibilidad porque, sí, coincido contigo, la pelea va a ser día a día, inspección a inspección y sobre todo qué concepto se quiere entender como núcleo del negocio o impuesto o realmente comprendiendo el giro del negocio minero, que ese va a ser el quid del asunto. Porque muchos de los inspectores no van a tener la expertise de saber cuál es el núcleo del negocio para cada titular minero. Y ahí va a estar la pelea. Ahora, hablando de algo que comentaba al inicio con Carlos Bernal, presidente o gerente general de ACOMIPE, doctor Cáceres, es que efectivamente acaba de publicarse la tabla de infracciones. Yo no soy un experto en el tema, ustedes lo son, pero vamos, con 2 dedos de frente uno se da cuenta a la hora de ver las sanciones, los 52 UIT, 240.000, que es obviamente una tabla punitiva. O sea, lo que quiere es asustar a las empresas para que sí o sí trasladen a la gente de tercerización, vamos a decirlo claro, a planilla, lo cual obviamente tiene una carga ideológica. La pregunta es, esa tabla que usted ha revisado, como el doctor González y yo, y mucha gente que nos está viendo, ¿es viable? ¿Realmente se puede llevar adelante o va a más bien desatar una ola inmensa de recursos de amparo, etcétera? Yo creo que primero debemos curarnos del miedo.
la primera cuestión. Si quieren, cómprese agua de azar, alguna cosa interesante que quieran, pero en realidad ya debemos dejar de tenerle miedo a las leyes arbitrarias y a las leyes idiotas. Y tendremos que luchar. Si vamos a luchar en sede judicial, lucharemos en sede judicial. Y si respetuosamente el inspector está obligado a cumplirlo, le discutiré con él, porque él no fue el que hizo la tabla de infracciones, lo están obligando a cumplirlo. Eso por un lado. Y por otro lado, acá hay que distinguir justos de pecadores. O sea, todos sabemos en el sector minero que tengo gente que hace intermediación y alquila trabajadores. Pero por esa gente no voy a crear una norma sobre el núcleo de negocio que nadie entiende para tratar de decir que voy a cambiar el modelo. Lo que hablaba con el doctor, o sea, a partir de ahora, todo el tema de voladura no lo va a hacer Orica, la mejor empresa a nivel mundial, lo tengo que hacer yo. Bueno, qué genialidad. Qué inteligentes son, los felicito. Señores, hay un estudio de Harvard que establece el nivel de diversificación productiva en el Perú. ¿Saben cuál es la mala noticia de este país? Solo tenemos 4 cosas buenas. Minería, agroindustria, metalmecánica vinculada a la minería y un sector productivo industrial. Lo demás no lo tenemos. Eso es, nuestra pirámide significa que tenemos 5.000 empresas de clase mundial. Y las demás tratan de especializarse y dar servicios de contrata. De eso es nuestro país. Quitas el segundo piso y ¿qué vas a hacer? ¿Que traeremos contratistas a chilenos? ¿Que voy a cambiar mi modelo de negocio? Eso no se va a poder hacer. Y una cosa importante, y ahí es un tema como la SUNAFIL. Por suerte tenemos en SUNAFIL inspectores que son economistas. Y hay muchos de ellos que me estarán viendo ahora en televisión. Y yo sí les digo ahí con responsabilidad, son servidores públicos, no son servidores de gobierno. Y la obligación de ellos es establecer con claridad exactamente si estamos ante una empresa que es transparente y correcta. Y si es de la otra, pues pagará sus pecados como todos. Irá a confesarse y tendrá que cumplir lo que cumple la ley. Pero no podemos estar con la figura, como en los años 90, pues la derecha fue mala, ahora nos vamos al otro lado del péndulo y establecemos reglas, no solo arbitrarias, ni siquiera conversadas, o sea, lo peor. Ni en México ha pasado eso. De acuerdo. Sí. Sí, por favor, si le pueden acomodar el micrófono al doctor Cáceres. La pasión ha hecho que se mueve el micrófono. Pero, Cristian, hay varias versiones que ya son confusas. Hablan de 100 acciones de amparo, 150, 200 acciones de amparo. Lo cierto es que son bastantes. Nunca ha pasado frente a una ley, a un dispositivo, tal cantidad de demandas. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué están buscando estas demandas, más allá de las cosas particulares? ¿Postergar la vigencia de la ley, eliminar la ley, impedir su cumplimiento? ¿Cuál es el objetivo general de esto? Creo que muy bien nadie ha tomado agua de azar, porque sí, en realidad todos están aterrados, pero no solamente por el cuadro de multas, sino porque esto genera una posible desnaturalización del contrato y por ende el ingreso de esas personas a la planilla del titular minero. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer todos? Primero, no perder su puesto de trabajo, no perder el contrato, finalmente seguir generando empleo y seguir generando ingresos para el país. ¿A través de qué? Acciones de amparo, pero estas acciones de amparo solamente son de aplicación y de efectos para quien interpuso esa acción de amparo. Lo segundo es que han abierto también el bagaje a recurrir a Indecopi por barreras burocráticas para también decir, oye, lo que se está planteando acá no es una modificación legislativa de manera correcta, sino lo que me están imponiendo es una barrera burocrática. Y finalmente, ACOMIPE ha interpuesto una acción popular que sí será de efecto para todos, tratando de derogar esta norma inconstitucional, a mi parecer. Y finalmente creo que lo más importante que está detrás es este proyecto de ley que todavía se está por debatir en el Congreso y que tiene la misma finalidad, parar los efectos de esta norma que solamente va a traer retraso. Estamos pasando de la época del post-Fordismo, esto es el toyotismo, de nuevo a regresar a la teoría de Ford, cuando todos eran mano de obra de una sola titular y no especialización. Estamos pasando de querer que todo sea estabilidad y siempre tú me garantices mi salario, a querer o hacer que el trabajador pueda ser convertible. ¿A qué me refiero? Que el trabajador tenga conocimiento y busque la especialización
para que si muere ese negocio pueda ir a otra empresa a seguir prestando el servicio o que cree mejor la empresa, su empresa, para prestar ese servicio especializado. Eso me lleva, doctor Cáceres, a la siguiente pregunta. Usted acaba de llegar de México y siempre, lo sé y lo conversamos, está siempre tratando de, digamos, ver un poquito más allá, más lejos de lo que a veces nos quedamos nosotros mirando el bosque, el árbol en vez del bosque. En el mundo, esto que está pasando, esta iniciativa, ¿es una iniciativa de Pedro Castillo? ¿Es una iniciativa de Betsy Chávez? ¿Es una iniciativa de Perú Libre? ¿O responde a una corriente mundial que quiere desaparecer, pregunto, la tercerización? Claro, escuchamos al doctor Cristian González y entendemos que no es así, pero ¿cuál es la verdad sobre esto? Yo creo que en realidad es básicamente la respuesta a 30 años de neoliberalismo. Hablábamos de Napoleón López Urrutia, el pseudohéroe minero mexicano, el perseguido por las mineras. Y lo que hay en realidad, yo te puedo decir, es un tema no solo económico, sino emocional. Somos los de abajo, hemos perdido. Ahora que las urnas están con nosotros, debemos ganarnos otra vez ese lugar. ¿Te acuerdas en los 80 cuando decían que el sindicalismo se perdía por la estabilidad en el empleo? Y que el gran cuco era estabilidad en el empleo y si no había estabilidad no había sindicalismo. Ya, el nuevo cuco se llama tercerización. Eso por un lado. Pero el segundo lado que me preocupa más es el siguiente. Mira, lo que estamos construyendo en Latinoamérica es decir que ser empresario es malo, crear riqueza es malo. Lo que se construye en México ahora, la mediocridad es mejor, que te mantenga el Estado. Tenga un status quo mediano, porque el que quiere ser mejor que otro, no, ese es malo, porque vivirá de la pobreza. Y esa discusión me lleva a una reflexión. En Europa, hasta más de 25 años, se escribió un libro que se llama El Estudio Supiot, que sí discutía sobre la tercerización. ¿Y qué te decía? Muy simple. ¿Cómo se mejoraba la tercerización? Para efectos de la representación laboral, dando posibilidad que en la tercerización pudieras tener formas de negociar con la empresa usuaria. Oye, eso era fácil. Solo tenías que cambiar esas reglas, no destruir la tercerización. Lo que quiero decirte es que estamos en una suerte de revanchismo, y eso lo he observado mucho en México, Colombia y Chile, que no nos está llevando a ningún lado. La empresa es buena per se, el empleador podrá ser malo, el trabajador podrá ser malo, pero hacer empresa, que es un crimen, esa es la pregunta que creo que está detrás de todas las cosas. Porque mira, lo que viene después, y eso deberíamos tener claro, es la norma sobre el reglamento de ley de relaciones colectivas. Hay cosas buenas, probablemente, que ya las había hecho Sunafil, no había que cambiarlas. Hay cosas que no están tan buenas. Oye, ¿por qué no nos pusimos a conversar? No se supone que... como el decreto ley 25593, ese decreto fujimorista maldito, yo también voy a hacer lo mismo. O sea, es la dictadura de los otros, ojo por ojo, diente por diente. Pero en el mundo laboral, pero eso tiene un efecto que no es solamente a una persona con la que tú puedes luchar, sino a miles o millones de peruanos. Permítanme hacer las dos últimas preguntas. A Cristian González, de entrar en vigencia, como parece, mañana, esta ley de tercerización minera, ¿el sector minero peruano pierde competitividad? Más que claro. La encuesta Fraser, del Instituto Fraser, que habla de la calidad mineral, las buenas prácticas en la industria minera y qué tan buenos somos como país para atraer industria minera, ya lo está diciendo desde hace varios años. Está diciendo que, uno, los mineros, la industria minera, las empresas dedicadas a la minería hacen muy bien las cosas y cada vez nos estamos acercando en uno de los criterios a decir que sí, somos buenos haciendo minería, pero que el entorno político, laboral, económico del país no nos pinta muy bien. Estamos descendiendo y con esto que se nos viene a partir de mañana no va a cambiar la cosa. Estamos yendo de mal en peor en vernos como un país minero, en vernos como un país de posibilidad de industria minera. Entonces, cierro con esta pregunta, con esta respuesta que es la última. En realidad no se necesitaba esta norma. No se necesitaba esta modificación, ni se necesitaba este nuevo concepto para hacer bien las cosas. Solamente se necesitaba, como bien conversábamos hace un momento, de poner el ojo un poquito más minucioso en la fiscalización. De acuerdo. Gracias. Última pregunta para Jorge Luis Cáceres, ex superintendente de Sunafil. ¿Cómo van las cosas ante este escenario real? ¿Qué debería realmente, si es que se recupera la cordura, qué debería hacer el gobierno y qué recomendación le daría a las empresas
mineras específicamente frente a este escenario? Ya, voy por la segunda y después por la primera. Esta va a ser una lucha día a día con cada inspector de trabajo, con cada orden de inspección. Yo creo que acá lo importante es recordar el talento de nuestros inspectores, recordarles que son funcionarios públicos y que tienen que presumir la licitud de mis actos. Y tengo que discutir en cada acto, en cada minera voy a discutir ese tema. Y con respeto estaré en desacuerdo con él o estaré de acuerdo con él. Eso primer nivel. Primer nivel con todo el tema minero. Pero voy a otro detalle, mire. En realidad, creo yo que la protección que te da el artículo 37, inciso 11, sí es poderoso. Salvo un excepción. ¿Qué era la norma que creaba la contrata minera ya? Salvo qué caso, que sea ficticia, pues que esa contrata no sea contrata, sea otra trucho, cosa. algo trucho. Ya, que sea trucha. ¿Sabes cuál es la responsabilidad nuestra? Que, como hablábamos otra vez, durante 10 años nadie se puso a verificar ese registro de contratas. Y eso es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. No de este gobierno, de hace 5 o 6 gobiernos. Debieron haber verificado qué en verdad hacía contrata minera y quién no. Pero ahora te doy la mala noticia que sí es terrible. Más, por favor. ¿Qué pasa con las empresas comunales? Las empresas comunales que por responsabilidad o asociación corporativa, creo, para que me ayuden, por ejemplo, a limpiar caminos de acceso, para que me ayuden con comedores, obviamente no están en el registro de contratistas mineros. Y que tienes una obligación social. Exactamente. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué? Las absorbo, lo pongo en la planilla. Obviamente que no quieren porque acuérdate que son trabajadores que entran y salen en la planilla para darles todo dinero. Que va a tener que iniciar tantas acciones de amparo como empresas comunales los tenga. Ya, ese es un temita. Cierro lo minero y entro al otro. Por favor. Oye, lo de tercerización hay que verlo con brocha de cirujano de cerebro, no con brocha gorda. Un mundo es la tercerización minera, otro mundo la tercerización de servicios de salud. El sistema de servicios de salud privado está basado en acreditación y reacreditación, que significa una complejidad de actores para poder tener calidad. Esta norma va contra eso. La clave, ¿sabes cuál es? Yo debo tener normas para cada sector que permita ciertas cosas y prohíba otras cosas. Claro, claro. Porque lo que estoy haciendo en realidad es volviendo a la época de las cavernas al sector moderno. ¿Cómo terminó esto en México? En facilito. Empleo en negro. Exacto. En el sector salud todo terminó en empleo en negro. Promueves la informalidad al final. Exactamente. De acuerdo. En resumen, digamos, coinciden aquí los dos expertos que el remedio es peor que la enfermedad. Había que atender al paciente, pero no así. Sí. Gracias, sinceramente. Gracias. Director, antes de terminar, ¿puede colocar en pantalla, por favor, el cuadro de la inversión minera para que veamos por qué hemos tocado este tema a los amigos televidentes? Miren ustedes cómo creció y cómo viene decayendo la inversión minera en el Perú. Por eso este tema es tan importante. Y al caer la inversión minera, caen los puestos de trabajo. Y algo que caracteriza al sector minero petrolero energético es que es formal en su gran, inmensa mayoría y el Perú necesita más trabajo formal, no más informales en la calle. Lamentablemente todo parece indicar que esta iniciativa está ocasionando justamente lo contrario de lo que cree que está haciendo. Y con esto, gracias a Cristian González, a Jorge Luis Cáceres, nos vamos de inmediato a la pausa con la Bolsa de Trabajo, hablando de trabajo, y regresamos con mucho más. No se muevan de ATV Más ni de Tierra Adentro. Volvemos. Bien, empezamos el segundo bloque de Tierra Adentro con más información. El primer bloque hablamos largo y tendido sobre el tema de la tercerización laboral en general y en particular en la minería. Creo que hemos podido ver con mucha claridad la amenaza que constituye este nuevo reglamento y las infracciones. Yo creo que va a haber un desfile de demandas imparable que van a entorpecer el crecimiento del Perú en vez de acelerarlo. Quiero recordarles que Viceversa Consulting, que es la empresa que produce este programa, tiene un staff de senior partner
de primer nivel en diferentes rubros, ¿no es cierto? Estamos hablando de medio ambiente, asuntos sociales, seguridad y salud ocupacional, comunicación corporativa y para el desarrollo. Algunas de las personas que ustedes ven allí son justamente parte, y el ex superintendente de Sunafil, Jorge Luis Cáceres, también es senior partner de Viceversa Consulting, y hemos visto cómo conoce el tema y cómo lo domina, pero en realidad Viceversa, que tiene 22 años sirviendo a las empresas del Perú para su crecimiento, pues tiene mucho todavía que darles. Así que quería recordarles eso. Y también dentro de ese staff está, por ejemplo, Francisco Castañeda, que es un hombre talentosísimo, que conoce mucho y domina el tema de seguridad y salud ocupacional y que seguramente tendremos en las próximas semanas con nosotros. Dicho esto, nos vamos al reportaje que llega gracias justamente a Viceversa Consulting. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. A 2 horas en auto desde Cajamarca se encuentra Hualgayoc. Tierra adentro, fue hasta allá y les muestra ahora lo que encontró. A partir de los 2 años me dio una enfermedad que hasta la fecha no se ha detectado qué es, no tengo un diagnóstico. Entonces no camino por sí sola, necesito apoyo. Yo, a pesar de mi enfermedad física, pude lograr ser una estudiante destacada desde la primaria hasta la secundaria. Gracias a ello accedí a una de las becas para estudiar una carrera profesional gracias a Goldfields, que tuvo el convenio con Hualgayoc en educación. Y gracias a esa beca me licencié en psicología. Esmenit es una joven hualgayoquina que, a pesar de haber sido diagnosticada con una seria enfermedad desde muy niña, su condición nunca fue impedimento para alcanzar sus sueños de servir a su comunidad y retribuirle a su familia todo el apoyo y amor brindado durante los años más duros de su formación profesional. Para mí como que sí, un sueño cumplido, lo vuelvo a repetir, y ayudó mucho en mi familia. Creo que nunca hubiesen podido pagar carrera profesional. Posterior a eso, Goldfields me dio la oportunidad de trabajar también en un proyecto educativo que beneficiaba a los niños, niñas y adolescentes de Hualgayoc, desde el inicial, primaria y hasta la secundaria, para que puedan ellos también sobresalir. Tierra Adentro llegó al distrito de Hualgayoc, ubicado a 2 horas de la ciudad de Cajamarca, en busca de historias reales de superación. Pobladores que encontraron un gran aliado en una empresa privada que opera en esta zona altoandina para hacer posible sus proyectos que terminan impactando favorablemente en su entorno. Antes nuestros animales se morían por no tener los veterinarios que tenemos ahora. Bueno, ahora tenemos más apoyo desde que la mina llegó acá. Además de las actividades mineras que se desarrollan en Hualgayoc, la ganadería y agricultura son parte importante de la vida de sus habitantes. Es así que muchos de los productos que se cosechan en la tierra fértil del lugar son utilizados para abastecer a la mina, creando así un círculo virtuoso. Yo me siento feliz por proveer estos productos a la mina. La mina se encarga de distribuir a toda la comunidad de acá del Tingo. No hay duda de que la pandemia del COVID-19 cambió la vida de numerosas colectividades, donde muchos perdieron su trabajo y hasta la vida. A pesar de ello, esta difícil situación también nos dejó grandes lecciones de solidaridad y responsabilidad social, donde la empresa privada jugó un rol crucial dentro de su área de influencia. Lo más bonito es trabajar en equipo, ¿no? Y sí, para salir adelante sobre estas crisis que hemos pasado, hemos retomado nuevamente los trabajos que hemos tenido con Goldfields, de donde hemos tenido una sostenibilidad para todos nuestros colaboradores, mi equipo que me acompaña acá en la empresa Los Ichos. El principal apoyo, el que más se vio, fue lo que es la planta de oxígeno, por la gran necesidad que se tuvo para cubrir este insumo, este elemento básico para poder estabilizar a los pacientes. También tengo conocimiento de que se donó
balones de oxígeno de diferentes establecimientos de salud. Desde que inició sus operaciones en el año 2008, el proyecto Cerro Corona en Hualgayoc ha venido ejecutando proyectos de salud y educación que han creado nuevas oportunidades laborales, beneficiando directa e indirectamente a más de 15.000 pobladores de este distrito y sus centros poblados. Desde que hemos empezado del 2007, tenemos aproximadamente unos 300 contratos con Minera Golfi, cual esto nos ha permitido generar empleo local. Con Golfi se consiguió la construcción de lo que es todo el centro de salud actualmente que tenemos, implementar con el equipamiento de mobiliario básico que tenemos. Hemos construido 3 centros educativos, lo cual la mina nos ha financiado con una inversión de un aproximado 3 millones de soles. También hemos construido una casa comunal con una inversión de 1,5 millones de soles. La educación, que duda cabe, es un pilar fundamental para el desarrollo y progreso de una comunidad. Es así que la empresa privada de origen sudafricano ha apoyado hasta la actualidad con más de 100 becas para estudios superiores en las mejores universidades, como también ha brindado múltiples beneficios a los escolares para apoyar su crecimiento. Desde un inicio siempre nos han mostrado buena disposición de apoyo, no solamente a nuestra institución educativa, sino también a todas las instituciones educativas, básicamente del distrito. 2020 nosotros solicitamos a la empresa minera que nos dieran las tablets, ¿no? Entonces las tablets el año pasado ya, fin de año, nos dieron para todos, incluso se ha gestionado para el nivel inicial. No había carro para los niños, venían mojados, caminaban 2 horas. Ahorita nos sentimos bien, feliz ya con el carro, con los que nos apoya también la mina. Nos vamos conmovidos de Hualgayoc al comprobar una vez más que la buena voluntad y alta sensibilidad social de una empresa minera logra cambiar para bien las vidas de muchos pobladores de su área de influencia. Ojalá el Estado también estuviese presente donde más se necesita. Así es, totalmente de acuerdo, Alexis. Ojalá el Estado estuviese más presente en muchas zonas del Perú donde básicamente la empresa privada, como este caso Goldfields, sí están presentes. Y en el caso de esta empresa minera sudafricana, desde el 2007, que ya está en operaciones, ha entendido que no solamente hay que trabajar bien su proyecto empresarial, sino también tratar de ser el mejor vecino posible para la gente de Hualgayoc que tanto lo necesita. Bravo por eso. Y ahora nos vamos de inmediato a otro bloque importante del programa como todos los domingos. Desde Wall Street con José González, que llega gracias a GSG Advisors. GSG Advisors. Financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, como todos los domingos está con nosotros José González, Managing Partner de GSG Advisors desde Nueva York. Buenas noches, José. Buenas noches, Oscar. Un placer, como siempre, estar en el programa. José, el gobierno de Joe Biden ha hecho un anuncio que ha remecido al mundo y en particular a su adversario comercial China. Anuncia la inversión de alrededor de $50.000 millones, básicamente para crear una suerte de Taiwán, pero en Arizona, en el centro de los Estados Unidos. ¿Nos puedes contar, por favor, de qué se trata en realidad esto? Es correcto, Oscar. En estas semanas que han sido de triunfos legislativos para la administración Biden, su récord de emisión de leyes en estos casi 2 años que cumple a fin de año son tan altos como lo de la administración Reagan. El presidente Biden firmó la ley de chips y ciencia, que se ha dado en llamar en inglés de Chips Law, por su referencia a los chips o semiconductores, que incluye $52.000 millones en subsidios y créditos fiscales para compañías que manufacturen chips en los Estados Unidos y un incentivo fiscal del 25% para la construcción de instalaciones de los mismos en los Estados Unidos. Incluye $170.000 millones para nuevas iniciativas en investigación científica, particularmente en inteligencia artificial, robótica, computación cuántica y otras tecnologías, y limitaciones
por 10 años en la construcción de instalaciones en China para aquellas compañías que se beneficien de la ley en los Estados Unidos. Es la primera y clara indicación de que los Estados Unidos está haciendo el reshoring, que es devolver la manufactura de industrias claves, especialmente de seguridad nacional, a los Estados Unidos. Y ahí entra lo que acabas de mencionar, la construcción de una planta de semiconductores en Arizona en asociación con Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, que es la manufactura más grande del mundo de chips para la industria civil. Manufactura casi el 90% de los semiconductores a nivel global en una asociación con el Estado norteamericano 50-50, 50.000 millones cada parte. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Puede ser un blueprint, un diseño para el desarrollo y construcción de proyectos considerados de seguridad nacional vinculados a la transición energética, como el fundido y refinación de cobre en Perú, por ejemplo, en la medida que el cobre se ha convertido, como dijo S&P, el metal de la electrificación, y que estos procesos están concentrados en China. Ahora, José, como coincidiendo con esta visión de Estados Unidos, el presidente de Southern Peru Copper Corporation, Óscar González Rocha, ha declarado esta semana que planean invertir algo de 8.000 millones de dólares en el Perú. Pero quizá lo que ha llamado más la atención ha sido que incluye dentro del plan de acción y de inversiones a ampliar la refinería de Cuajone, que yo tengo el gusto de conocer, estuve hace poco, pero además crear una nueva refinería. Y esto en coincidencia con lo que tú habías hablado en este programa hace 3 semanas más o menos. Es decir, la posibilidad de que Latinoamérica, y en el caso específico de Perú, empiece, por ejemplo, a construir refinerías. Y correcto, además porque el CHIPS Law es la primera constatación de que los Estados Unidos está comprometido con esos procesos. Es una ley firmada, aprobada, y con un presupuesto concreto. Y en relación a lo que señalas de la declaración de Óscar González Rocha, el presidente ejecutivo de Southern, se lo dijo al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, donde confirmó que Southern ha propuesto al Estado peruano inversiones por encima de 8.000 millones de dólares en 5 proyectos mineros en el país. Y dice el Instituto de Ingenieros para que el Perú pueda entronizarse como el máximo ofertante del metal rojo en todo el orbe. ¿Cuáles proyectos son estos? Tía María, en Islay, en Arequipa, con una inversión de 1.400 millones. Es decir, Southern subraya que va a continuar con el esfuerzo de desarrollar Tía María. Los Chancas en Aymaraes, en Apurímac, con una inversión de 2.800 millones. Michiquillay, en Cajamarca, con una inversión de 2.500 millones. La ampliación de Cuajone en Moquegua y precisamente lo que acabas de decir, la construcción de una nueva fundición con capacidad de procesamiento de 1 millón de toneladas de concentrado, y la ampliación de la refinería en Hilo, en Moquegua, con una inversión de 1.300 millones. ¿Qué haría esto? Que la producción de Southern se incremente en 575.000 toneladas anuales, sumadas al 1 millón de toneladas que produce actualmente, con una capacidad adicional de refinar y fundir cobre, lo cual afianzaría la posición del Perú como segundo productor de cobre a nivel mundial. Y acaso, si estos proyectos se desarrollan, más otros pendientes, nos convertiríamos en menos de 10 años en el primer productor de cobre a nivel global. Ojalá fuese así. Por lo menos hay la intención de la empresa privada, como el caso de Southern, de hacerlo. Está en el gobierno, no todos, José, dar las condiciones para que esta inversión prospere para beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias, José. Hasta el próximo domingo. Un gusto siempre. Este fue el enlace con José González desde Nueva York y nos vamos a la segunda y última pausa del programa. Nos vamos siempre con el segmento de notas interesantes, muy breves. ¿Saben ustedes que es posible enviar misiones a Urano y Neptuno en algunos años? Miren eso, nos vamos a la pausa y regresamos con una entrevista que les va a interesar muchísimo. Volvemos. En esta edición 21 de agosto del año 2020 de Tierra Adentro, nos vamos de inmediato a la entrevista del cierre que llega gracias a Lavalier. La entrevista del cierre de hoy de Tierra Adentro
es con Daniel Camac, presidente de la Asociación de Hidrógeno del Perú, H2 Perú. Buenas noches y bienvenido nuevamente, Daniel. Muchas gracias, Oscar. Encantado de estar contigo y con tus televidentes. Vamos a hablar del despegue del hidrógeno verde. Primera pregunta, y vamos a apoyarnos además con láminas que gentilmente nos ha hecho llegar la asociación que tú presides. ¿Por qué se empieza a decir en el mundo que este es el momento del hidrógeno verde? Mira, Oscar, por muchas razones, ¿ya? La primera, y creo que la más importante, es que, como todos sabemos, esta década es la principal para tomar acción respecto del cambio climático, ¿no? Hay un consenso general que prácticamente nos quedan 9 años para que los países, las empresas, los ciudadanos, ¿no? Tomemos acciones concretas para reducir el nivel de emisiones y no superar el calentamiento global por encima de los 1.5 grados centígrados que tenemos como compromiso al 2050. Pero en esta década tenemos que reducir al menos el 50% del nivel de emisiones para alcanzar ese objetivo. Esa es una de las razones. La otra es que muchos países y muchas empresas sobre todo han adoptado sus compromisos de carbono neutralidad, ¿no? Ya hay objetivos concretos de empresas globales, del sector minero, de cementos, de acería, etcétera, etcétera, que consideran que pueden ser carbono neutrales al 2040, 2045, 2050. Eso por un lado. Lo segundo, y también no deja de ser muy importante, es la reducción que hemos tenido en términos de los costos de la producción de energía eléctrica con fuentes renovables, especialmente no convencionales, ¿ya? Se ha alcanzado entre el 2010 y la fecha aproximadamente un 80% en el precio promedio ponderado, digamos, del suministro de energía, ¿no? Y al mismo tiempo el costo de los electrolizadores, que es uno de los equipos principales para la producción del hidrógeno verde, y las economías de escala y la tecnología ha ido avanzando de manera sustancial, ¿no? Se espera que, por ejemplo, va a haber un crecimiento en capacidad de electrolizadores al 2025 casi 66 veces más de lo que ha habido en el 2015. Bueno, si a eso le sumamos el reporte de mayo de este año de la Agencia Internacional de Energías Renovables, todo parece indicar que al 2050, digamos, el costo del hidrógeno verde bajaría dramáticamente, y al bajar dramáticamente quiere decir que se va a multiplicar. Sí, mira, en la última oportunidad que estuve en tu programa hablábamos como referencia, el número así mágico es $1 del kilogramo de hidrógeno producido, ¿no? Entonces, cuando lleguemos Creo que este reporte hablaba de 0.75. Sí, lo que ahora reporta Irena es que en un escenario optimista podemos estar por debajo de eso, ¿no? Y especialmente en países como China y Chile, entre otros, ¿no? Y una cosa importante de este reporte además es que aparece Chile en segundo lugar, ¿no? Y Colombia en cuarto lugar, pero no aparece Perú, ¿no? Y no aparece Perú no porque no pueda llegar a esos niveles de costos de producción del hidrógeno, sino porque sencillamente no se ha lanzado oficialmente la estrategia de hidrógeno verde en el país, claro, que es una tarea pendiente que la tenemos, ¿no? Pero sí, dentro de H2 Perú, como te había comentado también, hicimos este estudio con Engie Impact, justamente para estimar a cuánto el Perú podría producir el hidrógeno verde, y al 2050 estamos exactamente en promedio del $1 por kilogramo producido de hidrógeno verde, ¿no? Ahora, Biden está haciendo varias cosas interesantes. No se le critica mucho en Estados Unidos, tú sabes que no es tan popular como se quiere, definitivamente no va a la reelección, sobre todo por su avanzada edad. Pero hablamos hace un rato con José González del anuncio de la ley contra la inflación, pero el 16 de agosto, ahorita nomás, estamos 21, el presidente Biden ha firmado la ley de reducción de la inflación que representa el mayor paquete de medidas sobre el clima y energía de la historia norteamericana. En base a esta ley, el hidrógeno verde en Estados Unidos podría volverse el hidrógeno más competitivo del mundo. Sin duda. Mira, yo creo que este es el esfuerzo más grande que existe hasta el momento de incentivos para la producción del hidrógeno verde, ¿no? Hoy la producción de hidrógeno verde está por encima de los $3-4 el kilogramo, y lo que está haciendo Biden es
dar un incentivo de recuperación, digamos, de hasta $3 el kilogramo producido. O sea, no estamos hablando de un 10%, de un 15%, de un 50%, no. En algunos casos, por ejemplo, en la costa del Golfo, se puede estar produciendo a $3.7 el kilogramo. Entonces, si tú le descuentas los $3 que el gobierno americano te daría como incentivo, estás hablando de producir hoy día, ya no al 2050, hoy día por debajo de $1 por kilogramo. Exacto. Entonces, eso sin duda yo creo que va a ser un punto de quiebre, va a haber un antes y después, obviamente, de esta Yo estoy seguro que coincidirás conmigo, como además experto y como presidente de la Asociación Hachos, que esto no es solamente algo bueno para Estados Unidos, sino que es algo que va a tener repercusión mundial. Sin duda, porque países como China y otros grandes productores y consumidores de hidrógeno verde sin duda no se van a quedar atrás, ¿no? Y yo creo que va a haber una reacción positiva en torno de esto, ¿no? Ahora, pero hay una pregunta sobre esto. Si tenemos que China, ¿no es cierto?, digamos que en el contexto mundial, China, América del Norte y Europa serán los mayores mercados de hidrógeno el 2050, como hablamos hace un rato. La pregunta ¿es bueno o malo para el Perú? Yo creo que es bueno, porque mira, países como China y en general, Europa y el Medio Oriente sin duda van a ser grandes consumidores de hidrógeno, pero también productores, pero su capacidad de producción no va a superar su consumo. Entonces ellos van a ser importadores netos de hidrógeno verde en el futuro. Y es ahí donde países como Perú y Chile obviamente se van a consolidar en esta carrera del hidrógeno. Entonces, y cuanto más rápido se dé origen a ese mercado, sin duda también más rápido vamos a tener que reaccionar, ¿no? Porque si no el mercado lo van a ir tomando los países que obviamente ya están dando pasos más grandes de lo que el Perú está dando en este momento. Ahora, acabamos de hablar de lo de Biden y ahí vemos cómo es que cuando hay un liderazgo de un país, ¿no es cierto?, con visión de futuro, vas caminando. Pero en el caso de la Asociación Perú, Asociación de Hidrógeno del Perú, Daniel, tú no estás esperando que el Estado lo haga, estás proponiendo cosas. Ustedes acaban de proponer una visión de futuro, de largo plazo, para caminar en el camino del hidrógeno verde. ¿Puedes resumir en qué consiste esta visión, esta propuesta? Mira, lo que hemos hecho, primero acuérdate que hoy en el Perú y en gran parte del mundo se utiliza el hidrógeno gris, ¿ya? Que es un hidrógeno producido con la reforma del metano basado en el uso de combustibles fósiles, especialmente gas natural o carbón. Entonces, un hidrógeno que produce emisiones, ¿ya? Y en el Perú, en el proceso de refinación se utiliza eso, ¿no? Tenemos estimados que, por ejemplo, hacia el 2050 se pueden estar consumiendo cerca de 350.000 toneladas, por ejemplo, de hidrógeno gris. Entonces, eso es gran parte de la visión que tenemos de lo que hoy se puede reemplazar de manera inmediata, ¿no? Pero no obstante, obviamente en esta primera fase, hasta antes de 2030, lo que necesitamos es consolidar las leyes, ¿no? O sea, esta visión tiene que ver con producir hidrógeno verde a precios competitivos con los recursos renovables que el Perú tiene, ¿no? Y habíamos mencionado que hoy, según los reportes oficiales, hablamos de cerca de 120 gigavatios de recursos para producir energía eléctrica con fuentes renovables, ¿ya? A un mercado que el Perú es de 7 gigavatios. Entonces tenemos abundantes recursos para abastecer todo el consumo de hidrógeno verde que el Perú pueda tener, no solamente en la refinación. Habíamos hablado del transporte para el acarreo y transporte de mineral, ¿no? En el sector minero, en el cemento, en la acería y sobre todo en el transporte pesado y de grandes distancias. Entonces nuestra visión, por ejemplo, apunta de que entre el 2030 y 2040 podamos abastecer por lo menos el 40% de requerimientos de con hidrógeno verde, digamos, de las necesidades del mercado peruano, y esto involucrando de manera muy fuerte el sector de transporte, que es uno de los sectores donde más emisiones se genera, y ojalá si esa década podamos tener el primer tren propulsado con hidrógeno verde, como es el que tiene muchos países ya en el mundo hoy en día, ¿no? Sí. Y al 2050, digamos en la década 2040 y 50, realmente tener una presencia muy intensiva en el transporte minero y sobre todo en el transporte marítimo y aéreo, ¿no? Y obviamente consolidar la exportación. Entonces ese es en grandes rasgos la visión que nosotros vemos de largo plazo, ¿no? Pero todo eso, Oscar, y lo que estamos viendo en el ejemplo de Estados Unidos, es que todo eso se puede adelantar. Claro. O sea, no tiene que esperar, porque a veces Ayer cuando uno... me reuní con un gerente de medio ambiente de una manera muy importante, y él solo en la conversación
planteó lo de la reducción de las emisiones y del hidrógeno verde. Es interesantísimo, o sea, se está contagiando y lo que queremos en este programa, humildemente, los domingos a las 7 de la noche en vivo, es empezar digamos, a llevar a que tomemos mucho más conciencia de la importancia estratégica de este recurso. Exactamente. Por eso ¿no? vas a seguir siendo invitado al programa. No, y de veras te agradezco porque realmente nos permites contar de los beneficios de las cosas, porque el hidrógeno, y es importante, el hidrógeno verde no tiene color político, no tiene nada, es país. Exacto. Es desarrollo país. Muestre, señor director, para terminar esta entrevista, miren, acaba de ingresar 2 grandes empresas a la asociación H2 Perú, que preside nuestro invitado Daniel Camac, Ferreiros y Southern Perú. Pero estoy seguro que vienen muchos más. Muchas gracias. Gracias. Quédate conmigo, gracias. por favor. Se nos va el Gracias. tiempo, pero vamos a despedirnos dándoles la frase de la semana a los amigos de Tierra Adentro. Es de Albert Einstein, que esta vez no habla de la ciencia, sino habla más bien de los seres humanos. El mundo, dice Einstein, no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que miran sin hacer nada para impedirlo. No seamos parte de ese grupo que no hace nada. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado hoy en el programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Yo lo he disfrutado mucho. Gracias, Daniel. Gracias. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 7 de la noche, en vivo, en esta su casa, TV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz le dice muchas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.